Imaginemos por un momento de que usted y yo nacemos completamente ciegos, o tal vez que no tenemos una de nuestras manos. Ambos nacemos y sin que nadie nos diga nada, crecemos aprendiendo a manejar nuestras limitaciones, pero nadie nos dice de que eso no es natural, que todos deberían nacer con la vista o que todos deberían nacer con dos manos. Ahora piense que todos los seres humanos nacen o sea sin la capacidad de ver o a veces sin una de las manos. Nadie se daría cuenta de la diferencia. ¿Por qué? Porque todos nacen en la misma condición. Y eso le pondría a las personas aparentemente en una normalidad, pero que no es correcto. Y de repente viene alguien y nos dicen, ¿saben qué? Ustedes necesitan ver. Y nosotros vamos a decir, ¿ver qué? ¿Qué es eso? Sin saberlo porque no lo conocíamos. O alguien nos dice, no, ustedes tienen que aprender a manejar dos manos, no solo una. Y de la misma manera vamos a decir, ¿qué es eso? Porque solamente tenemos una mano. ¿Cómo que tenemos que tener dos manos? En esta ilustración, un poco irreal, pero de alguna manera un poco clara, nos ayuda a entender que el creyente, antes de ser salvo, antes de recibir a Cristo, había nacido en una condición en la que le ponía esclavo del pecado sin saberlo. Y no solamente eso, sino que nos ponía en la condenación eterna, también sin saberlo a causa de nuestros pecados. Y Dios tiene que venir a darnos luz para saber eso. Cada persona que nace, cada niño que viene a este mundo, nace esclavo del pecado y lamentablemente destinado a la condenación, a menos que la gracia de Dios llegue a sus vidas y los salve. Vamos a ver lo que en esta lección de hoy día tenemos cuando leemos en el capítulo 6, en el versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es nuestra lección de hoy día, aquí, en nuestro momento con Dios. El nacer esclavo es una de las condiciones más tristes. Lamentablemente, aún en la actualidad existe la condición de la esclavitud. En algunos países, lamentablemente, eso todavía se sigue dando. Y eso está trayendo desgracia a la vida de aquellos que, a causa de esa condición, nacen privados de la libertad. Pero no solamente eso, sino que todas las personas que nacemos para morir. Y eso también es una de las consecuencias graves del pecado. Así es que nosotros nos damos cuenta de que cada persona se encuentra enfrentando una realidad muy triste. La esclavitud que el hombre tiene es hacia el pecado. La Biblia dice de que a causa de nuestros pecados todos somos esclavos de él. No tenemos control realmente. Muchos piensan de que sí pueden controlar algo, a lo cual están entregados literalmente. El hombre no puede liberarse de eso. Y es por eso que necesitamos de una obra maravillosa, la obra de Dios. Por no solamente eso, sino que nacemos de esclavos, pero nacemos muertos espiritualmente, sin entendimiento espiritual. Es a causa de nuestra desobediencia inicial, allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que a través de ese pecado entró el pecado al hombre. O sea, pasó el pecado a todos los hombres y con eso vino la muerte a todos. Y todos nacemos siendo esclavos del pecado y destinados a la muerte eterna. Por también a una muerte espiritual en vida, porque no comprendemos ni discernimos las cosas de Dios. Y es así donde nosotros nos damos cuenta de que cada persona nace en una condición terrible y sin saberlo. Es Dios quien tiene que venir y abrir nuestro entendimiento. Es Dios el quien tiene que convencernos que estamos en pecado, que estamos esclavos del pecado y que tenemos que pagar una condenación a causa de nuestro pecado. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia.
Entonces es Dios quien en primer lugar nos da el entendimiento de hacernos ver dónde estábamos. Pero lo peor de todo, hacia dónde vamos. Pero Dios, en su inmenso amor y en su deseo de cambiar esa condición del hombre, le ofrece al hombre el regalo o la gracia del perdón y de la vida eterna. Dios sabe de que el hombre no puede conseguir nada por sí mismo y por eso Él tiene que tomar la iniciativa de hacerlo todo para que a través de eso el hombre pueda encontrar la libertad y la vida. Ahora, Cristo es el medio para que eso se logre. Al venir Cristo, al morir por nuestros pecados, Él paga con su sangre el precio de nuestra libertad. Cuando Él derrama su sangre en la cruz, y toda su sangre fue derramada, era para la remisión de nuestros pecados, para la libertad que Él nos estaba comprando. En otras palabras, Él viene, y no con precio de dinero o de riquezas, sino con su valiosísima sangre, paga nuestra libertad, para que nosotros ya no seamos esclavos del pecado, sino vengamos a ser libertados para servir a la justicia, dice Romanos en el capítulo 6. Entonces, es a través de Cristo, en primer lugar, que encontramos la libertad. Pero también es a través de Cristo que nosotros podemos obtener la vida eterna. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero Dios en su misericordia pone sobre el castigo de Cristo la muerte nuestra condenación, nuestra paga la recibió Cristo. Y Él al morir en la cruz, Él ya paga por nuestra muerte. Y en ese instante, Él nos ofrece vida eterna. No solamente eso, sino que Jesucristo mismo dijo, yo doy mi vida para volverla a tomar. Él estaba diciendo en eso, cuando hablaba en el capítulo 10 de Juan, de que nosotros tenemos que entender de que Jesucristo voluntariamente estaba entregando la vida, pero Él mismo tenía el poder para volverla a tomar. Y en ese mismo capítulo dice de que mis ovejas no oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Él es el que nos otorga vida. Él es el único que nos puede dar a nosotros la vida eterna y el nacimiento nuevo a una nueva realidad espiritual. Entonces, sin Cristo no había ni siquiera libertad y no había vida. Y todo esto, como nos dice en ese pasaje en Romanos, es una dádiva de Dios. Dios, a través de Cristo, nos ofrece un regalo inmerecido. La palabra dádiva quiere decir un don recibido de gracia. Eso quiere decir de que no era algo que usted y yo habíamos ganado ni conseguido. Era algo que Dios, en su infinita bondad, nos lo entregaba. ¿Y todo por qué? Porque nos amaba. Es a través de Cristo que usted y yo podemos tener la libertad y la vida eterna. Por eso dice el versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo tenemos que poner nuestra esperanza en Jesucristo. Usted y yo, para poder ser liberados, necesitamos de nuestra fe en Jesús. Él es el único que nos puede liberar y Él es el único que nos puede dar esa vida eterna. Dios lo quiere hacerlo. Si usted ya ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pues dé gracias por el regalo inmerecido de la libertad y de la vida eterna, del perdón y de la posibilidad de pasar la eternidad junto a Dios. Si usted todavía no ha recibido a Cristo, yo le animo a que lo haga. A través de una oración, dígale, Jesús, ahora entiendo, yo estaba esclavo, yo estaba siendo esclavo sin saberlo y estaba caminando a la condenación, pero tú viniste para liberarme y darme vida eterna. Tu sangre fue el pago por mis pecados. Y pídale perdón, porque es por nuestra culpa que Él llegó a la cruz. Y dígale, Señor, sálvame. Confío en ti, libérame del pecado y dame la vida eterna. Haga esa oración y Dios le otorgará el don de la libertad y del
de la vida. Dios quiere librarnos. Dios quiere salvarnos. Y por eso tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Demos gracias a Dios por el regalo de la salvación, de la libertad, de la vida eterna. Bendiciones.